En un video anterior trabajamos con hojas table, hicimos pues un ejemplo básico donde estamos de la creación hasta pues la consulta, inserción y eliminación de datos, ¿sí? Pero de forma pues muy superficial. Quedamos en que siguiendo esa secuencia de entradas en la parte de estructura de datos íbamos a hacer un ejemplo ya aplicando pues interfaz gráfica y utilizando este componente, ¿sí? Esta herramienta pues que Java nos brinda. Les muestro el proyecto. El proyecto básicamente es una ventana, ¿sí? Una ventana de registro de personas donde todos los datos van a ser gestionados mediante un hash table. Acá le puedo poner un documento, digamos que el documento es 123, la edad que sea 21, nombre Pepe, dirección, ponerle Armenia, Quindío. Y esto lo que hace simplemente es registrar en nuestra tabla pues el dato que tenemos. Si yo quisiera registrar nuevamente, eso está validado, me dice que el documento ya existe, entonces no lo voy a poder guardar porque estoy validando internamente de que si existe, simplemente no lo voy a ingresar. Si pongo otro campo acá, otro dato del documento, voy a ponerle que eso es 28, cambiamosle acá Juan, vamos a registrarlo y ya me lo permite registrar. El sistema va a permitir buscar de forma individual, digamos que es el 123, mostraría los datos de Pepe. Si le pongo buscar 12, me diría que no existe. Si le pongo buscar 1234, me muestra la última persona que es Juan, y además consultar la lista de personas que tenemos. Acá vemos que estamos estos dos. Si yo quisiera entonces eliminar, vamos a eliminar al primero, él me lo elimina y cuando consulto ya solamente me aparece una sola persona. Listo. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer paso a paso. Ya las interfaces están listas. Las clases se componen de una clase aplicación, una clase persona VO, que es un concepto pues, un patrón de diseño que ya he mencionado en otros videos. Hablamos también de la ventana de consulta y la ventana principal. Estamos utilizando JDialog. Acá si ustedes se dan cuenta yo puedo utilizar esta ventana pero de forma independiente y hasta que yo no se la cierre pues no puedo acceder a la anterior. Y pues todos esos son temas que ya he trabajado en otros videos, tanto en mi canal como en mi blog. Bueno, ya para arrancar les cuento que ese es un ejemplo muy básico, es un ejemplo muy simple, pero es como el primer acercamiento a otros procesos más avanzados que podemos empezar a pensar. Listo, digamos que la aplicación real de ese hash table se puede dar cuando queremos enviar información a una base de datos, pero podemos gestionarla primero utilizando este mecanismo y luego ya poderla enviar directamente a esa base de datos. Puede que pensemos en una base de datos remota donde requeramos alguna conexión a internet. Entonces, para no mantener haciendo transacciones entre nuestro sistema y la base de datos, mantenernos conectando, podemos gestionar toda la información directamente, sea en ArrayList o sea pues en hojas table, y luego y sí sincronizarlo. O también cuando queramos hacer varias consultas, podemos traernos una consulta general y acá gestionar la información. Depende obviamente del contexto y de lo que necesitemos. Para la aplicación entonces no vamos a crear de cero las interfaces ya están. Lo que me voy a centrar ahorita es en la lógica de implementación de ese hash table. Listo, entonces arranquemos y espero que les pueda servir. Listo, entonces el proyecto está vacío, ¿sí? Si lo corremos, vemos que acá no funciona absolutamente nada, lo único que sirve es el evento para que podamos llamar a la ventana de consultar persona. Ese es un JDialog, sí, depende del principal. Eso es algo que también pueden consultar en mi blog, en el ejemplo de ventanas Java Swing. Y para que eso sea modal, simplemente creamos el constructor, indicándole por la instancia y la propia clase, y un boolean true, que se lo mandamos al constructor del JDialog, y acá le definimos que es modal, ¿sí? Que este JDialog depende del principal. También tenemos una persona VO, que es otro patrón de diseño pues que también menciono en mi blog, simplemente para poder referenciar esos campos de nuestro formulario, ¿sí? Eso está más pensado cuando queremos trabajar con base de datos, pero digamos que el concepto es el mismo, para transportar un objeto con cierta cantidad de información, y eso nos va a facilitar pues este patrón. La aplicación simplemente llama a la ventana principal y desde la ventana principal pues ya vamos a empezar a hacer toda nuestra magia. Listo, ¿qué vamos a hacer primero que todo? Primero que todo vamos a crear acá un hash table. Ese hash table se va a encargar de almacenar toda nuestra información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos que creamos acá hash table. Vamos a definirle una clave y un valor. ¿Listo? La clave la vamos a poner string. En el video anterior trabajamos con integer, pero acá vamos a trabajarlo con string, la clave. Y el valor va a ser un objeto de nuestro tipo persona VO.
Listo, entonces vamos a crear una tabla que va a recibir una clave, un dato que sea string, que va a identificar nuestro objeto almacenado. Y se va a llamar tabla personas. Listo. Miremos entonces de qué se compone. Aquí vamos a poner el código de la persona que queremos almacenar. Y este objeto va a contener toda esa información de la persona como tal. Es decir, va a poder tener un documento, una edad, un nombre y una dirección. Y con este veo, pues tenemos sus respectivos set y get para poder mapear la información. Nuevamente les recuerdo, si no conocen este proceso, no saben lo que es un veo, pueden consultar mi blog y ahí lo van a poder encontrar. En el índice de contenido, por acá al final dice patrones de diseño y dice qué son los patrones de diseño. Acá van a poder ver una entrada donde habla un poquito sobre lo que es el veo y pues otros patrones que les puede servir. Terminamos por aquí. Veanlo acá, value object, y acá está la información. O si no, también en mi canal, acá en la secuencia sobre aplicación Logic con privilegios, tenemos el video 7 de esa secuencia, que se llama aplicando los patrones veo y DAO. Y eso les puede dar pues como una idea de para qué son. Por ahora, asumamos que ya sabemos qué es. Y lo único que nos interesa aquí es saber que vamos a crear un objeto persona que tiene esa información, que es el valor que se le va a enviar a ese hash table. Entonces ese hash table va a tener pura información de personas. Y el código que tenemos acá, este documento, va a ser el que nos va a permitir tener la clave de ese hash table. ¿Listo? Bueno, acá tenemos ya listo las instancias, digamos que las instancias de nuestros componentes, nuestros elementos. Y lo único que vamos a hacer es empezar a organizar la lógica de nuestros eventos. Los eventos los podemos utilizar implementando aquí la interfaz Action Listener y dándole pues vida a este método Action Performance. Antes de entrar a jugar con ese Action Performance, recordemos que debemos crear aquí la instancia de nuestra tabla personas. Aquí le ponemos acá tabla personas, que es igual a un nuevo hash table, y le definimos, para que sea fuertemente tipado, aunque recordemos que no es obligatorio, ponemos string y le ponemos el objeto persona veo. Y ahora sí podemos continuar con esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es registrar una persona. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con ese registrar? Pues simplemente vamos a crear un método que se llame registrar persona y le vamos a enviar como parámetro la tabla de personas que acabamos de crear. ¿Listo? Que es nuestro hash table. Entonces démosle aquí que creemos ese método. El método ya se ha creado, entonces lo que vamos a empezar a hacer con eso es generar nuestro objeto persona con la información que obtenemos del formulario. ¿Listo? Si vemos, nos creó acá el parámetro tabla personas, vamos a ponerle el mismo nombre con la estructura de clave string y value persona veo. Entonces acá empezamos a mapear la información. Entonces vamos a crear un objeto que llame persona veo, vamos a ponerle mi persona que sea igual a una nueva persona. ¿Listo? Cada vez que creemos una persona vamos a generar una nueva instancia para que nos almacene personas diferentes, aunque podríamos declarar solamente una vez y empezar a crear las instancias del mismo objeto. Pero bueno, vamos a darle acá, entonces vamos a empezar a mapear la información. Vamos a agregarle un nombre, bueno, primero el documento, que va a corresponder al campo documento.getText que le ingresemos al formulario. ¿Listo? Luego vamos a crear el nombre, mi persona.setNombre, corresponderá a el campo nombre.getText. Listo, asumo que este proceso para ustedes es transparente, que ustedes conocen qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Para no dar tanta vuelta en esto, simplemente estamos mapeando la información del formulario. Entonces continuamos acá, mi persona.setEdad. Entonces acá, como la edad es de tipo entero, vamos a ponerle acá un integer.parseInt y acá le definimos el campo edad.getText. ¿Sí? Recordemos que tenemos que ser fieles a lo que tenemos acá en nuestro veo. En nuestro veo tenemos 3 strings y tenemos un int que corresponde a la edad, y por esa razón lo estamos mapeando de esta manera. Y lo último viene siendo mi persona.setDirección, que es el campo dirección.getText. Listo. Aquí simplemente tenemos mapeado nuestro objeto. Ya tenemos el objeto persona veo con la información. Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo en nuestro hash table. ¿Sí? Entonces recordemos que para guardarlo se utiliza el puts. Entonces vamos a decir
tabla personas.puts y le definimos la clave que va a ser mi persona.gets documento, va a ser la clave que va a identificar a la persona que estemos, digamos que almacenando, y luego va a ser el objeto persona veo, ¿sí? Veamos que aquí está la estructura, tenemos un string que viene siendo este, y tenemos la persona veo que va a ser todo este objeto. Entonces aquí va a ser mi persona, ¿listo? Entonces aquí ya estamos almacenando nuestro objeto persona con la identificación que le ingresemos en el campo correspondiente. Sin embargo, vamos a hacer que solamente nos almacene una persona por tabla, ¿cierto? En una tabla no pueden existir personas repetidas. Para eso vamos a utilizar el método constantKey que vimos en el video anterior. Y eso lo haremos por medio de un if y vamos a decir si la tabla personas punto contiene, vamos a decirlo, contiene la llave. ¿Cuál llave? Pues la llave de mi persona punto get documento. ¿Listo? Si esto es igual a falso, quiere decir que no existe la persona. Y si no existe, pues la vamos a poder almacenar. ¿Listo? Entonces, recordemos que esto lo que hace es validar que esta llave que le estemos ingresando aquí como parámetro existe o no existe. En este caso no queremos que exista, porque si ya existe, pues no la podemos almacenar nuevamente. Por esa razón estamos diciendo que si es falso. Es decir, si no existe, pues sí lo va a guardar. En caso contrario, vamos a decirle que nos indique mediante JOptionPaint que el documento ya existe. Entonces lo ponemos acá, JOptionPaint.show message dialog, ponemos esto y vamos a decir el documento ya existe. ¿Listo? Y si queremos personalizarlo, vamos a ponerle entonces acá advertencia y aquí le ponemos JOptionPaint.warning message. ¿Listo? De esa manera ya sabremos que cuando vamos a ingresar un dato, pues simplemente nos lo va a mostrar. Y vamos a decirle acá que imprima en consola que almacenó el valor. Listo. Entonces vamos a probarlo como vamos en el momento. Entonces digámosle que el documento va a ser el 123, la edad va a ser 21, nombre Pepe y la dirección Armenia, Quindío, Colombia. ¿Sí? Si le damos a registrar, él lo almacena. ¿Listo? Si yo le doy a registrar nuevamente, me dice que el documento ya existe. O sea que estamos bien, porque no me va a dejar ingresar nada más. Si le pongo otro valor, del ID, él me lo almacena y luego pasa lo mismo. O sea que ya tenemos listo nuestro proceso de almacenamiento y ya valida si existe o si no existe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es consultar una persona, ¿sí? Vamos a hacer el evento para poderla consultar. Y aquí tenemos la sección de buscar. Para eso entonces vamos a crear un método que se llama consultar persona. Igual le vamos a mandar nuestro hash table. Entonces el hash table se va a hacer tabla personas. Miren que vamos a trabajar con el mismo. No vamos a crear nuevamente un hash table porque queremos utilizar la misma instancia que hemos venido ya trabajando. Entonces aquí creamos el método. Y este método, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a sacar un JOptionPaint para pedir el código de la persona que queremos mostrar, ¿sí? Y luego se va a mostrar en otro JOptionPaint. Listo, entonces para eso vamos a tener una variable que se llame string documento que sea igual a un JOptionPaint.showInputDialog y aquí le vamos a decir ingrese el documento de la persona. Listo, entonces con este string vamos a buscar dentro del hash table el objeto correspondiente a ese documento que le vamos a enviar. Para eso entonces vamos a utilizar también un contains. Entonces le decimos que si tabla personas.contain key acá tiene el documento, ¿sí? Ahora el caso contrario al anterior, no queremos que sea falso, sino quiero que sea verdadero, ¿sí? Si sí existe, entonces vamos a poder obtener los datos de la persona. ¿Cómo lo obtenemos? Pues vamos a crear un objeto persona VO, que se llame persona, que va a ser igual a la tabla personas.gets y acá le ponemos el documento porque queremos obtener el objeto correspondiente a ese documento. Entonces recordemos que
esto lo que hace es traernos el valor, ¿sí? ¿Cuál valor? El valor asociado a este key, que es el documento que le estamos asignando. Y nos retorna todo ese valor, y como el valor está en términos de un objeto persona BO, pues vamos a poder guardar esa instancia que almacenamos en este objeto persona. ¿Listo? Ahora, con ese objeto persona lo que vamos a hacer es empezar a mapear la información, ¿sí? Para poderla mostrar en un mensaje. Para eso vamos a crear aquí un string mensaje, que inicialmente vamos a ponerlo un título que se llama datos de la persona, y vamos a empezar a concatenar a ese mensaje los valores que queremos retornar. Entonces, más igual, y acá empezamos. Entonces, documento, dos puntos, más persona, que es el que estamos obteniendo, punto get documento. Y a esto le vamos a poner un enter, un salto de línea. Y lo mismo vamos a hacer para el resto de campos o atributos de nuestro objeto persona. Documento, nombre, y acá va a ser persona.gets nombre. Listo, ya con todos ahí los datos que queremos mostrar, simplemente tenemos que utilizar, vamos a hacerlo con JOptionPane.show message dialog, y acá vamos a mostrar ese mensaje que construimos. Pero vamos a ver una validación acá. ¿Qué pasa si no existe la persona asociada a ese documento? Entonces vamos a ponerle aquí otro JOptionPane similar a este que utilizamos, y vamos a decirle, pero ya no va a ser un warning, sino que va a ser un error message. Le vamos a decirle aquí y le vamos a decir error. Le decimos que el documento no existe. Entonces verifiquemos, vamos a ejecutar nuestro sistema, vamos a ingresar un documento cualquiera, le damos nombre Pepe, le vamos a poner la dirección Armenia, lo registramos, y si buscamos el 123, entonces acá nos debe mostrar que dice el nombre de la persona, el documento, la edad y la dirección. Acá nos falta un salto de línea, pues algo que vamos a corregir ahorita. Y si de pronto buscamos un documento que no exista, pues él nos va a decir que el documento no existe. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá esta primera lógica de registro y consulta. Aquí le ponemos el salto de línea para que no nos quede eso pegado. Listo. Ya tenemos entonces las dos, digamos, funcionalidades principales, que serían registrar y consultar a una persona. Pero vamos ahora a consultar la lista de personas. Para la lista de personas vamos a hacer algo diferente. Vamos a utilizar el constructor de la ventana consulta para enviarle nuestra tabla de personas, porque como vamos a trabajar sobre la misma tabla de personas, vamos a hacerlo desde allá, desde la otra ventana, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos que esa otra ventana nos muestre la información. ¿Cuál información? Pues lo que nosotros registremos. Ya que acá no tenemos ningún botón para realizar ningún evento, sino que cada vez que le damos consultar, automáticamente nos muestra acá la información. Entonces, por esa razón vamos a mandarlo aquí en el constructor. Recordamos que los constructores nos pueden servir para enviar parámetros también. Le mandamos nuestra tabla de personas, y acá vamos a decirle que cambie el constructor y le agregue esta tabla de personas. ¿Listo? Después de que estemos acá y le digamos que nos agregue pues esa tabla de personas, vamos a crear un método para mostrar esa lista de personas, y lo vamos a llamar desde el constructor. ¿Para qué? Para que apenas inicie el constructor, automáticamente se llene ese campo, ese área de texto con los datos que queremos mostrar. Entonces lo vamos a llamar mostrar lista personas, y le mandamos nuestra tabla de personas que llegó como parámetro. Listo, entonces vámonos por aquí. El método no lo crea acá. Si lo quieren lo pueden dejar ahí, o yo acostumbro a dejar acá inicialmente toda la parte de inicialización, y al final pongo el método de la lógica que queremos realizar. Bueno, entonces ese método lo que nos va a permitir es mostrar a las personas, ¿cierto? Como las personas se van a mostrar en un área de texto, pues vamos a crear una variable que se llame mensaje, que es la que va a permitir mostrar las personas y cargarlo dentro del área de texto. Y recordemos que en el video anterior
utilizamos la interfaz enumeration para poder recorrer nuestra tabla, ¿sí? Esto no es un arreglo y no es un array list que tiene un índice definido. No, esto es una estructura de datos con un índice que para nosotros es transparente, ya que nosotros le estamos asignando un valor y con eso lo vamos a consultar. Por esa razón utiliza algunos métodos para hacer un recorrido, digamos que dinámico y mucho más óptimo que cuando se trabaja con índices secuenciales. Para eso entonces utilizamos la interfaz enumeration, lo vamos a llamar que esa enumeration sea de tipo persona, ¿sí? Persona BO, porque son los valores que queremos que retorne, y le vamos a llamar aquí que se llame elementos, que sea igual a nuestra tabla personas punto elements, que es el método encargado pues de generar ese enumeration para hacer el recorrido. Y luego utilizamos un while. Acá ya Eclipse nos genera pues digamos la estructura, y se va a llamar elemento.hasMore elements, y automáticamente nos va a crear nuestro objeto con los elementos que se van a hacer. Él nos lo entrega con un casting. Igual si no queremos pues no lo hacemos, ya que como tenemos una estructura fuertemente tipada, pues esa parte sobraría, aunque lo pueden dejar ahí y no pasa nada. Listo, ya tenemos entonces nuestro objeto que ha creado. Lo que voy a hacer es empezar a recorrerlo y a utilizar este mensaje para armar el mensaje que se va a mostrar en la pantalla. Listo, entonces vamos a empezar a concatenar. Vamos a decir que el mensaje más igual va a ser el documento, dos puntos, más la persona, que es el objeto que se acaba de generar, persona BO punto gets documento. Listo, y ahí mismo vamos a concatenarle otro mensaje, ¿sí? Que va a ser el nombre. Entonces el nombre pongámosle 1, 2, 3, 4, vamos así, nombre, y va a ser persona BO punto gets nombre. Y eso mismo lo vamos a realizar para el resto de elementos, aunque aquí le vamos a hacer un salto de línea, ¿sí? Para que nos pueda separar el mensaje. Esto mismo para los demás. Listo, tenemos 4 datos, entonces ahí están, y vamos a organizarlo con la edad y con la dirección. Bueno, ya teniendo eso armado, pues terminamos con nuestro ciclo. Ya se supone que hicimos todo el recorrido y mapeamos los valores para poder mostrar en pantalla. Entonces al final vamos a decirle que el text area, que es el elemento que tenemos acá, punto set text, y le mandamos ese mensaje. Listo, entonces vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo acá. Si le damos a consultar lista, pues no aparece nada, pero si generamos un elemento, digámosle que edad es 21, Pedro, dirección a Armenia, dámosle registrar, y si le damos a consultar lista, ya nos aparece este elemento, ¿sí? ¿Qué pasa si le agregamos otro elemento? Dámosle registrar, y agreguémosle más. Listo, entonces démosle consultar lista. Entonces miremos que acá automáticamente nos genera un scroll y ya están los datos de las personas. Tenemos a Luisa, tenemos a Pedro, tenemos a María, y agreguemos uno más. Pongámosle acá un 12, ahora 1, 2, 3, a ver si nos bota el error. Cristian David Henao, pongámosle Armenia, Quindío, Colombia, démosle registrar, y bueno, el documento ya existe, entonces cambiámoslo, registrar, ya lo almacenó, consultamos lista, y acá nos genera la información, y miremos que esto cuenta con unos scroll horizontales y verticales que definimos en nuestra ventana, ¿sí? Ese scroll, donde lo vemos acá. Tenemos un scroll pane que le vamos a dar el tamaño, le vamos a dar la posición, y al que vamos a agregarle con set view por view el text area, que se supone que se va a pintar nuestro elemento. Listo, ya con eso tenemos entonces la lógica del enumeration. Recordemos que ese enumeration va a ser el seguimiento y el recorrido de nuestra tabla, y pues el elemento se asigna a una persona BO porque ese es el elemento que se está retornando, muy similar a como lo hicimos aquí con este gets, que lo que devuelve también es el objeto, el elemento que está almacenado ahí.
Bueno, por último nos falta entonces la lógica para eliminar una persona. Pero la lógica para eliminar una persona es muy simple, es muy parecido a la lógica de consultar. Entonces aquí vamos a crear eliminar persona. Obviamente le vamos a mandar la tabla personas, ¿sí? Y miremos ese método cómo lo construimos. Como les dije, ese método es muy similar al de consultar. ¿Por qué? Porque necesitamos primero consultar la persona antes de poder eliminar. Por esa razón vamos a crear también acá un string documento que sea igual a un joptionPaint.showInputDialog y le decimos ingrese el documento de la persona a eliminar, y con ese documento vamos a buscarlo a ver si sí existe. ¿Cómo? Pues con el tabla personas. Bueno, acá se llama tabla personas 2, vamos a quitarle ese 2 porque digamos que no necesitamos. Punto, vamos a preguntar si contiene la llave del documento, y si sí, pues simplemente le decimos que a tabla personas punto remove, elimínele que pues el elemento asociado a ese documento, y si no, pues le decimos que ese documento no existe. ¿Cómo? Con este mismo acá y acá. Listo. Entonces vamos a probarlo. Vamos por acá, agregamos varios documentos. Entonces 1, 2, 3, 25. Pongámoslo aquí. Registrémoslo. Vamos a poner otro acá que se llame María Camila. Registrémoslo. Se llame Pedro Antonio. Sea este. Registrémoslo. Vamos a buscar aquí a ver cómo va. Pum, nos muestra la persona. Consultamos la lista. Ya nos muestra 3 personas. Vamos a eliminar a este documento 12. Vamos a eliminar a María Camila. Entonces si le vamos a eliminar, nos debe salir que ingresemos el documento, que va a ser el 12. Y pues no informamos nada, pero consultamos la lista. Miremos que ya nos eliminó el 12. Listo. ¿Qué nos faltaría ahí? Que nos confirme. Listo. Vamos a aceptar. El documento no existe. Entonces al momento de que eliminemos, pues que nos confirme esa eliminación. Por ejemplo acá, entonces vamos a ponerle joptionPaint.showMessageDialog. Le decimos que se ha eliminado correctamente. Listo. Entonces yo creo que con esto ya está terminado. Y vamos a hacer otro de que cuando registramos, si nos damos cuenta, botamos acá los datos, registramos, esto se queda así. La idea que sería que limpiemos eso nuevamente. Listo. Entonces para eso muy simple, apenas registremos una persona, ¿sí? Vamos a decirle limpiar campos, y ese método de limpiar campos se va a encargar de poner nuevamente en blanco los campos que estamos utilizando. Entonces va a ser campo dirección.setText, le ponemos vacío, y así con los otros, campo documento.setText vacío. Listo. Entonces probemos este sistema y a ver, 1, 2, 3 documento, edad 34, Carlos, Armenia. Vamos a registrar, no lo almacena y lo guardo. Entonces vamos a poner el 25. Bueno, acá pongámosle la edad 58, Juan Pereira. Registrar, a poner otro que sea María, dirección calar K, registrémoslo, y acá podemos ver el funcionamiento. Si vamos a eliminar por ejemplo al 36, buscámosle 36, aceptar, se ha eliminado correctamente, y si vamos a consultar la lista ya no aparece. Listo, básicamente eso es todo lo que les quería mostrar. Veamos que es una lógica muy sencilla, no es algo complejo, simplemente necesitamos tener muy claro qué es lo que estamos realizando en el momento de registrar
buscar, eliminar y consultar. Utilizamos los métodos básicos que trabajamos en el video anterior en un ejemplo que ya está un poquito más aplicado. ¿Qué nos queda pendiente? Pues nos queda pendiente muchas cosas acá. Podemos hacer muchas validaciones que no contemplamos. Por ejemplo, tenemos que validar que no ingrese datos diferentes a numérico para la edad, que no almacene datos, digamos que vacío. El hash table por defecto no permite almacenar valores null, pero aquí él tomaría esto como una cadena vacía. Entonces permitiría agregar un dato simplemente sin un ID como tal. Vemos pues la facilidad que es trabajar con los hash table, y como se les mencioné, pues la intención sería que podamos gestionar gran cantidad de información desde acá para que evitemos tantas transacciones a nuestra base de datos, poder hacer una consulta y poderlo trabajar desde un hash table. Además, si queremos mostrar información en una tabla, podemos gestionarla directamente en el hash table y luego empezar a recorrerlo para mostrar información en la tabla, o en un combo, o en algún formulario donde lo queramos mostrar. Listo, yo con esto terminamos esa parte sobre la estructura de datos. Espero más adelante poder continuar con otras estructuras. Los invito a visitar mi canal, los invito a visitar mi blog y a que profundicen un poquito más sobre esos temas que les pueden servir para más adelante. Mi nombre es Cristian Henao y nos vemos en un próximo video tutorial. Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta o suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.